Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que nos ven por la televisión. ¿Qué les parece? ¿Sí? Los que nos ven en imagen, que el Señor les bendiga mucho. A todos los que nos ven en las redes sociales, en la tele, los que nos escuchan en la radio, el Señor les bendiga mucho. Gracias por permitirnos acompañar. Acá todos los que le aplaudimos les estamos esperando también que nos visiten y que participen con nosotros en vivo. San Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 9 son los pasajes que leímos y que nos muestran esta afirmación de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y como enseñábamos esta mañana, Jesús pone en relevancia la posición del Padre. Yo soy la vid, pero el labrador es mi Padre. Y pensando un poquito en esta afirmación de Jesús, entendemos que la mayor autoridad en la viña no la tiene la vid, la tiene el labrador. El labrador puede ser contratado y no el dueño de la viña, como también puede ser el mismo dueño que trabaja su viña. Pero en definitiva, quien mayor autoridad tiene sobre la viña es el dueño. La vid forma parte de los intereses que tiene el dueño de la viña. Su principal interés es que la vid sea fructífera o que las vides sean fructíferas dentro de esta viña. Puede ser grande o pequeño el terreno que tenga sembrado, pero la mayor expectativa del labrador es que sus vides den fruto, que su viña sea próspera. Su mayor interés está en hacer todo lo necesario para que sus vides sean fructíferas. Pero siempre hay un condicionante y es el fruto. Si hay fruto, habrá alegría. Si no hay fruto, habrá desazón y frustración. Si hay frutos, hay ganancias. Si no hay frutos, hay pérdida. Una buena temporada sería una temporada de lluvia a tiempo para que la vid dé fruto a su tiempo. Todo el conocimiento que adquiera el dueño de la viña será importante para mejorar la calidad de sus productos, para mejorar los resultados de cada temporada. Todo lo que aprenda, toda innovación que haya y que sea posible para él poder conocer, será fundamental porque le va a ayudar a mejorar la calidad de su viña, la calidad de sus vides, la calidad de sus frutos. Eso le abrirá mercado, ¿no? Le abrirá la posibilidad de poder comercializar su producto, ya sea la fruta, ya sea el vino, ya sea el jugo. Lo que se produzca de esa viña, obviamente tendrá mejores resultados, traerá mejores ganancias. La viña de la cual habla Jesús no es una viña comercial, sino tiene que ver con su iglesia. El principal negocio en el reino del Señor tiene que ver con el rescate de las personas que no han sido todavía alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es el que puede trasladar a las personas del reino de Satanás y trasladarla al reino de Dios. Sacarlas de la condenación eterna y trasladarla a la vida eterna. Es el principal propósito por el cual la iglesia está en la tierra. Entonces, como haga la obra la iglesia es determinante. Porque la iglesia tiene que provocar esto, tiene que provocar que las personas que no conocen a Jesús, conozcan a Jesús. El principal propósito de la iglesia en la tierra es que la iglesia pueda conducir a la gente a Dios. Pueda hacerle saber a cada persona con la que habla que la posibilidad de conectar la tierra con el cielo depende de una oración de fe, en la que proclame a Jesucristo como Señor y Salvador. Se arrepienta de sus pecados y decida vivir una vida nueva de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Es así, de sencillo, de fácil. Qué difícil es para nosotros trasladarnos del sur de Buenos Aires al norte.
de la provincia de Buenos Aires. Qué difícil es trasladarse de la tierra al cielo, pero qué sencillo se hace cuando por medio de la fe recibimos a Cristo, conectamos el abismo con el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tenés la posibilidad de viajar en avión y despega el avión del aeroparque o del aeropuerto, es increíble la expansión, es increíble el espacio celeste, es algo extraordinario. Sube 10.000 metros el avión, 15.000 metros, y estás en una altura donde vos mirás hacia abajo y todo es diminuto. Las ciudades parecen una pequeña mancha de luz, simplemente. Y Buenos Aires queda atrás, y las grandes ciudades, cuando pasás sobrevolando sobre ellas, parecen pequeñas imágenes desde la altura. No se puede divisar a las personas. Solo se pueden ver luces que se movilizan de un lugar a otro cuando se ve o se sobrevuela sobre una gran nación. Pero si mirás hacia arriba, mirás hacia adelante, mirás hacia lo que vas dejando atrás, mirás hacia abajo y solo es expansión, inmensidad. Y cuando uno mira las noticias y escucha que enviaron un satélite al espacio o enviaron una nave a Marte y que va a tardar años volando hasta llegar a destino, uno dice, qué impresionante. Pero sin embargo, una oración conecta el cielo con la tierra, al hombre con su creador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué maravilloso! Eso es extraordinario. Ahora, el mayor interés en el reino de los cielos es que las personas que no tienen a Cristo conozcan a Jesús. En eso consiste aquellas palabras de Jesús cuando solamente con 12 años le reclamó a su madre la búsqueda desesperada que ella hacía de él cuando se le había extraviado. Mami, ¿no sabés acaso que a mí me es menester estar en los negocios de mi padre? Como si los negocios se tratase de un negocio de iglesia o un negocio, una actividad comercial. No se trata de eso. La palabra negocio implica interés. Y en este caso, el mayor interés en el reino de los cielos era que Jesús sea instruido y preparado para la obra del ministerio. Entonces, Jesús ya estaba invirtiendo tiempo de su vida en su preparación, en su formación. Ahora, el mayor interés del reino de los cielos aquí en la tierra es que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Y en esa acción tan determinante, nosotros somos protagonistas. Digan conmigo, los pámpanos. Nosotros somos los protagonistas. Y ahí la importancia de estas palabras. Jesús dijo, yo soy la vid. Y la vid es la fuente de vida de esos pámpanos. La savia sube a través de la vid y llena de la energía suficiente y necesaria a cada una de esas ramas para que ellas sean fructíferas. Jesús dijo, yo soy la vid y separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que toda rama que en Jesús no da fruto será cortada. Y toda rama que da fruto se limpiará. Digan conmigo, se limpiará para que lleve más frutos. Y el versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Digan conmigo, Dios recibe mucha gloria cuando damos fruto. Cuando nosotros damos fruto, y piensen esto, que no necesariamente tiene que ver con la salvación de las personas. No necesariamente tiene que ser con la salvación de las personas, porque recién hablábamos
de que el principal interés del reino de Dios es que las personas que no tienen a Jesús en el corazón tengan un encuentro con Él. Pero sin embargo, que nosotros podamos generar mucho de ello, no es lo que mayor gloria genera a Dios. ¿Me explico? Un ejemplo. Yo podría ostentar de que en mi vida ministerial 500.000 personas aceptaron a Cristo en mis campañas o en mis eventos evangelísticos. Sin embargo, ese buen ministerio, ese buen trabajo, no necesariamente es lo que glorifica a Dios. Porque en definitiva, eso es parte de mi responsabilidad. Y todo lo que he llevado adelante a lo largo de mi vida, lo he hecho con los recursos de Dios, con los dones que el Señor me ha dado o la capacitación que Él me ha dado para poder lograr ese fin. Pero aún así puede que yo no esté glorificando a Dios. ¿Se da cuenta de lo importante de todo esto? Porque entonces uno podría decir, pucha, yo gané en todo este año una persona por mes. En el año 12 personas, gracias a mí, a que me esforcé en predicar el Evangelio, 12 personas tuvieron un encuentro personal con Dios. ¿Qué ha provocado eso en el cielo? Gozo. ¿Qué ha provocado delante de los ángeles? Que Jesús haga fiesta, baile, dance, celebre. Ahora, sin embargo, eso no es lo que realmente glorifica a Dios. Y ahora lo va a entender por qué. Ese es el fin, que podamos entender claramente por qué. Porque puede parecerte contradictorio, porque uno dice, pucha, me rompí el lomo para que esto pase. No saben lo que me costó, no saben lo que me costó traer a esta a la iglesia, que tengo un encuentro con el Señor. Era terca, era re porfiada, vos no sabés, oré, lloré, y acá está. Porque así han luchado muchos con nosotros, ¿no? Y tal vez algunos nos han costado. Pero en definitiva vamos a ver lo que el Señor nos revela a través de la palabra. En el versículo 8, el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto y que así mostremos, manifestemos que somos hijos de Dios. Lo que más glorifica a Dios, digan conmigo, es que nos parezcamos a Jesús. Vamos a decirlo otra vez, que nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que más glorifica a Dios, que nos parezcamos a Jesús. Pero en esta mañana estuvimos justamente meditando en la palabra de Dios y viendo esta realidad. Hay un dicho que dice, es mejor ser que parecer. Hay mucha gente que parece buena, pero no es buena. Mucha gente que parece inteligente, pero no lo es. Porque habla muy bien, pero en las decisiones uno ve que le pifian todas. Es decir, a simple vista, muchas veces podemos ser confundidos o engañados por las apariencias de muchas cosas, no solo de personas, también de productos. ¿Cuántas veces compraste un producto pensando que era bueno porque lo promocionaban en la tele? Y dijiste una porquería. Llame ya, si usted llama ahora, usted va a recibir un descuento y si llama, ay, el descuento. Nunca te hicieron un descuento, te cobraron lo que valía. Pero vos lo compraste porque en la publicidad era una máquina extraordinaria, un producto que no podía faltar en tu casa. Y cuando te llegó y desembalaste el producto, ya dijiste, esto era. Ni hablar cuando comenzaste a darle uso. Y comenzaste a corroborar que el producto es ordinario porque sus componentes son todos completamente ordinarios, berreta. Y te arrepentiste, pero ya no lo podés devolver.
Pasaste por una tienda, vistes algo exhibido, pasaste por un negocio, vistes algo muy bien presentado, hasta que entraste y pediste verlo. Y te dijeron, no, señor, no se puede, si usted quiere, cómprelo. No, yo quiero verlo, quiero tocar la calidad, quiero... Y de repente te lo bajaron y te lo pusieron sobre el mostrador y lo miraste, lo tocaste y te diste cuenta que no era lo que parecía exhibido. Siempre nos pasa a nosotros que la ropa en los maniquíes es más linda que cuando nos las ponemos, ¿no? A esos negros altos que ponen ahí, ¿no? De una espalda, no sé, de 90, una cintura impresionante y unos brazos. Vos te lo ponés, te sobra de todos lados, o te aprieta solamente de un lado, ¿no? Vos decís, pero yo quiero que me apriete acá. Y te aprieta, solamente te aprieta acá. Ya no lo quiero, pero yo pensé que solo te aprieta. No, esos milagros no existen. Pero en definitiva, ¿cuántas veces las apariencias te engañaron? Al punto que no solo te desilusionaron, en algunas ocasiones hasta te lastimaron, te frustraron. Entonces no es suficiente parecer, digan conmigo, lo importante es ser como Jesús. Entonces nosotros podemos decir, no me miren a mí, miren al Señor. Y yo tengo una enorme responsabilidad de ser como Jesús. Y no de invitarte a que pongas tus ojos en mí para que me idolatres. O que la gente ponga los ojos en vos para que te idolatre o te idolatremos. Sino por la responsabilidad que tenemos que asumir. No somos Dios. Pero tampoco podemos parecer. Tenemos que ser como Jesús. Ese es el desafío. No me mire a mí, no me critiquen porque yo no soy perfecta, yo no soy perfecto. No, ya sé, pero tenemos que parecernos a Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, es un desafío que parece muy difícil, pero hay una realidad. Es necesario. Y lo que más glorifica al Señor, digan conmigo, es que los hijos se parezcan al Padre. ¿A cuánto les gusta que sus hijos se parezcan a usted, a vos? Gracias a Dios no salió como mi marido. Gracias a Dios salió a la madre. Todo lo lindo lo tiene de mí. Qué satisfacción cuando, ¿no? La gente te dice, es igual a vos, es igual a vos, es un ángel, una hermosura, un amor. El problema es cuando te dicen, es igual a vos, cascarrado igual que vos, insoportable igual que el padre. Vos decís, no, todo eso lo sacó de la madre. Qué satisfacción cuando los hijos se parecen a los padres en esas virtudes, en esos buenos atributos. Digan conmigo, la mayor gloria del Padre es que los hijos sean como Jesús. Gloria a Dios. Que los hijos sean como Jesús. Entonces uno se puede agarrar de sus debilidades. Lo que pasa es que yo no soy perfecto, yo no soy perfecta, yo todos lo sabemos. Pero ese no es el punto de juzgar al otro pidiendo que sea perfecto, sino de que yo entienda que esa es mi responsabilidad. Y que el mundo no quiere ver evangélicos, el mundo quiere ver a Jesús. Tus compañeros de trabajo no quieren ver caretas, quieren ver a Jesús. Porque la sociedad está desilusionada. Votó a un presidente hace 20 años y le decepcionó. Votó a otro presidente pensando que era la solución para el país y le decepcionó.
Votó a una presidente pensando que era la sol y les decepcionó y votó a otro y así votó a otro y así votó a otro y así fue a la iglesia de una religión, de otra y así formó pareja, noviazgo, matrimonio y se decepcionó, se desilusionó de amigos, de amistades, de gente, de personas que en un determinado momento cumplió un rol importante en su vida y le falló, le decepcionó, le prometió amor eterno, le prometió fidelidad, le prometió felicidad, le prometió acompañarla hasta el fin y en la primera de cambio le cambió, le reemplazó. Y está cansada. Es gente que no tiene problema en orarte, que no tiene problema en bendecirte, en profetizarte, en lanzarte una palabra de Dios, pero que a la primera de cambio muestra facetas muy raras. Entonces la gente está cansada de esa realidad, cansada de religiosos que visten muy bien, que hablan muy bien, pero que no se parecen en nada al Jesús que tienen por Padre. O sea, ahí está el desafío. Ahí donde Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando mis hijos dan mucho fruto. Cuando el Padre ve que mis discípulos se parecen a Jesús, son un reflejo de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se trata de parecer, se trata de ser. Ahí está el desafío, ese es el punto. Y ahí es donde yo tengo que saber que no puedo escaparle a esa realidad. Entonces, el Señor Jesús dice, el pámpano que no lleva fruto, la rama que no lleva fruto será cortada. Pero la rama que lleva fruto será limpiada para que más fruto lleve. Se va a trabajar para que más fruto provoque. Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, la posibilidad, digan conmigo, de reflejar a Cristo en nuestra identidad. Amén. Digan conmigo, en personalidad y en lo sobrenatural. Cuando la Biblia dice en San Juan capítulo 17, versículo 22, Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Está hablando de la capacidad que Dios nos dio. Digan conmigo, Dios nos ha capacitado para ser Jesús. En personalidad. Esto incluye el carácter, ¿no? Y digan conmigo, y en lo sobrenatural. Las dos cosas. Cuando pensamos en lo sobrenatural de Jesús, pensamos en todo aquello extraordinario que veíamos en la persona de Cristo. Cuando pensás en Jesús y pensás en milagros, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué milagro viene a tu mente inmediatamente? Un milagro que venga a tu mente de Jesús. La resurrección de Lázaro. El muchacho 4 días muerto y llega Jesús. Y pide que saquen la piedra de la tumba y lo llama a la vida. Lázaro, fuera. Y el muerto se levanta y sale caminando. Tremendo. Otro milagro. Otra resurrección. Una viuda que llevaba a enterrar a su hijo. La pena de la mujer era muy grande porque se supone que ese hijo era el que proveía para la casa. Desprovista ya de su esposo por haber fallecido, la única esperanza de sustento también se moría. Peor desgracia que esa para una mujer que no tenía la posibilidad de la mujer del siglo XXI. Hoy hay mujeres que ganan más que los varones, que tienen 2 o 3 trabajos y que tienen una billetera más gorda que la del esposo. Y que va y trabaja y
tienen la preparación, la capacidad para trabajar y para muchas veces pretender un sueldo acorde a su capacidad, y por eso muchas veces tienen mejores sueldos que muchos hombres. Y que trabajan fuera de la casa, trabajan dentro de la casa y tienen una autonomía en la que si el marido le dice me voy, obviamente, hablando de familias no cristianas, puede vivir normalmente. Antes no era así. Una mujer quedaba repudiada por su marido y no tenía la posibilidad de trabajar como la mujer de estos siglos, de esta época. Dependía pura y exclusivamente del hombre. Entonces, si no tenía marido, dependía de los hijos. Si no tenía hijos, realmente estaba en problemas. Las hijas mujeres no eran una bendición. Sí, era una bendición, pero no era algo que alegrase mucho. Porque una hija mujer generaba pérdida, un hijo varón generaba ganancias. Básicamente por lo laboral, porque era mano de obra para el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, la mujer viuda llora mientras va camino al cementerio a enterrar a su hijo, porque probablemente su sustento se estaba yendo con él. Y llega Jesús, detiene el contingente y llama a la vida al hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo sobrenatural de Dios. Otro milagro que recuerde del Nuevo Testamento, del ministerio de Jesús: el ciego Bartimeo. Una aldea de aparentemente muchos ciegos, como era Jericó. Tenía a uno que gritaba como loco. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos acá en el barrio el Escobiero. Debe vivir todavía, ¿no? Pero a los gritos andaba y se lo escuchaba allá a lo lejos. Un canto muy particular, ¿no? Una forma muy particular de vender. Empezó a los gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El poder de Dios obrando a favor de ese ciego. El ciego se sanó, recibió la vista. Todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural de Dios, digan conmigo, Dios nos lo ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Todo lo sobrenatural de Dios está en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y esa es una forma de llevar a Cristo, manifestar a Cristo en lo sobrenatural de Dios. Por eso digo que todo aquello necesario para la propagación del Evangelio nos ha sido dado por el Señor. Nadie es efectivo en la proclamación del Evangelio si no tuviese el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que lo que convence de pecado, lo que hace que una persona pueda darse cuenta que es pecador, es el Espíritu Santo. No mi parloteo, no mi mensaje, sino el Espíritu Santo. Yo puedo hablar 10 minutos y no provocar nada, y una persona puede hablar 2 palabras y provocar esa convicción de pecado con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que el Señor ha manifestado en su ministerio en la tierra, también está aquí, también está en la vida de nosotros. El Espíritu Santo está en la vida de la iglesia. Y Dios ha repartido dones como Él quiere. Y muchos de ustedes van a ver lo sobrenatural de Dios de diferentes maneras. Y nadie tiene que ponerse celoso por lo que sucede con la vida del otro. Porque el Señor le ha dado a la iglesia diferentes capacidades, pero lo sobrenatural de Dios va a manifestarse en todos para provecho de las almas que no tienen a Cristo, de las personas que no tienen a Jesús. Entonces vas a ver en algunas ocasiones personas que van a fluir en dones de sanidad y a otras no.
Personas con una capacidad de Dios para ver lo que ciertas personas están atravesando, están viviendo y otras no. Hay cosas que nosotros hablamos y oramos muchas veces aquí en la iglesia que son cosas de las que no tenemos ni idea. Muchos de ustedes han venido acá a la iglesia pensando, se fueron, de que el pastor se enteró de todo lo que estabas viviendo. Porque no puede ser, no puede ser, no puede ser, no. Alguien le contó, alguien le dijo lo que me estaba pasando, lo que pensé, lo que dije. Y seguro, la chusma de la Fabiana, seguro. Esa fue la Hilda, seguro. O la Bebo, o fue mi marido. Ese fue mi marido, es un buchón, yo siempre... Y no fue ni tu marido, ni el buchón, ni la Fabiana, ni la Julia, ni Luis, ni nadie. Fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, pero ¿cómo puede? Hasta los gestos que yo hizo el pastor. ¿Cómo puede ser? No sé. Solo sé que Dios lo sabe. ¿Cómo puede ser que vino la hermana y me oró y me dijo todo lo que yo estaba pensando y todo lo que me estaba pasando? Hace un tiempito atrás una hermana dijo, vino una hermana y me dio una palabra y yo me enojé. Y me reenojé, porque ¿cómo viene a decir eso? Una semana después, Dios tenía razón. Ni ella sabía lo que estaba pasando en su vida. Y Dios ya lo sabía. ¿Qué es eso? Es lo sobrenatural de Dios. No somos brujos, no somos adivinos. Es el Espíritu obrando para bendición de la iglesia. Dones de milagros, capacidad del Espíritu para que sucedan cosas milagrosas, cosas sobrenaturales, sanidades y milagros. Sanidades y milagros. Los milagros tienen que ver con aquello en lo que nadie pudo hacer algo excepto Dios, y lo hizo. Entonces, todo lo sobrenatural de Dios, digan conmigo, ya está en la iglesia. Solo tiene que activarse. Y lo que Dios le da a la iglesia, digan conmigo, es para la iglesia. ¿Qué significa eso? Que no es de Gabriel, no es de Carlos. Es de la iglesia. Es del pueblo de Dios. Por lo tanto, cada persona tiene que saber que simplemente tiene que orar y tiene que creer para que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Ore por sanidad. Ore por milagros. Ore porque el Espíritu Santo les muestre como familia dónde está el problema que está afectando la bendición a la casa, que está frenando la bendición a la familia, que está haciendo el tropiezo para que la familia no avance como debería avanzar teniendo un Dios tan poderoso. Que el Espíritu Santo les muestre, les revele, que el Espíritu Santo hable a través de la familia y que juntos todos sean edificados, que puedan ser de bendición para la familia, para los que no conocen a Cristo, que todo lo sobrenatural de Dios se manifieste, porque Dios ya lo ha soltado sobre su pueblo a través del Espíritu Santo. Digan conmigo, todo lo que Jesús hizo, lo puede hacer otra vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Tiene que ver necesariamente con esto? No necesariamente, pero esto es una verdad que usted tiene que saber, vos tenés que saber. Que no se limita solo al pastor, las capacidades del Espíritu para hacer ciertas cosas.
tiene que ver con una realidad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de la mamá, del papá, de la esposa, de los chicos, de los jóvenes. Tienen que saber que el Espíritu Santo no es patrimonio de alguien solamente en la congregación, sino de todos. No es propiedad registrada de una hermana, es de la iglesia en general. Y que por ahí alguno va a manifestar una gracia especial en ciertas cosas. A alguien Dios lo va a usar más en profecía, a otros en sanidad, a otros en milagros, a otros en ayuda, en servicio, a otros en la proclamación del evangelio, a otros en la edificación de la iglesia a través de la enseñanza. Pero en definitiva el que opera es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, si no está la persona que Dios usa habitualmente para milagros, lo puede hacer con nosotros, con cualquiera de nosotros, porque no es propiedad registrada del hermano, es de la iglesia, es obra del Espíritu Santo. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Puede orar en su casa por milagros, puede orar en su casa por sanidad. Cuando le habla a una persona del amor de Jesús, tiene que orar y tiene que saber que el Espíritu Santo va a manifestarse, va a manifestar la gloria de Dios en ese lugar. Que Dios se va a glorificar dentro de la iglesia y fuera de las paredes de este salón. Dios se va a glorificar en el taxi, en el remis, en el Uber, en la verdulería, en la carnicería, en la esquina donde te encontraste para hablar con alguien que hace tiempo que no le veías y de repente se dio la posibilidad de hablar de Jesús. Es algo que vos tenés que comenzar a manifestar. Ya tenés que hacerlo. Aleluya, que el Espíritu Santo se manifieste. Por eso, hable del Señor. Porque ya el Espíritu Santo ya está sobre la iglesia. La capacidad ya está para fluir en lo sobrenatural de Dios. Hable a los más duros. Háblele a los que parecieran más accesibles al Evangelio. Háblele a los que están en crisis, desde lo material a lo que tenga que ver con el plano de la salud o lo matrimonial, lo emocional, atados por tristeza, depresión, lo que fue. Háblele, crea en el poder de Dios para transformar esa vida, para obrar, usándote como instrumento de bendición para la edificación de esas vidas. Porque el Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia en este tiempo para acelerar el trabajo de la predicación. Donde más van a suceder los milagros van a ser ahí en tu salón, donde estás estudiando, donde estás haciendo la secundaria acelerada, ahí donde estás haciendo el taller, donde estás haciendo el curso, ahí donde estás trabajando, ahí donde más se va a glorificar el poder de Dios para salvación de los que crean a la palabra que vas a hablar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Donde estés, habla, porque no se trata de un poder que vos manipulás como querés, se trata de un poder que se va a manifestar de acuerdo a la necesidad. No sos vos la brujita poderosa, es Dios el todopoderoso. Ni el siervo, el todopoder, es Dios el que acelera su obra a través de su pueblo para confirmar su palabra. Porque va a venir alguien que te va a orar y vos no sabés cuando Él te ore. Usted crea que no se trata de los super ungidos, se trata de la obra del Espíritu en la iglesia. Ahora, volvemos al punto, los frutos. ¿Con qué tienen que ver los frutos? Con personalidad y carácter. Algo que tiene que ser transformado, que tiene que ser cambiado, porque tiene que reflejar a Cristo. Quien va a trasladar semejante peso de gloria, quien va a llevar semejante unción para bendición de otros, para manifestar la gloria de Dios, tiene que llevar semejante gloria en una vida que sea realmente un vivo reflejo de Jesús.
Porque mucha gente en el futuro va a decir, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre predicamos, y el Señor les va a decir, no los conozco, obradores de iniquidad, porque manifestaron lo sobrenatural de Dios como aparentemente buenos siervos de Dios, pero en esencia solo parecían hijos, no lo eran. Entonces lo que más va a glorificar a Dios no va a ser las abundantes obras milagrosas, porque no son tuyas, son las obras del Espíritu Santo. Vos sos el instrumento que manifiesta la gloria sobrenatural de Dios. Entonces uno después no puede adjudicarse, pero yo canté y la gente fue tocada por el Señor, pero yo ministré y las personas conocieron al Señor. Pero ¿qué fue lo que operó ese milagro de transformación? El Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida, confirmando la palabra del Evangelio. Por eso lo que más glorifica al Señor no son los eventos sobrenaturales, porque en lo sobrenatural hay un instrumento, pero la gloria es de Dios. ¿Quién sanó? Bueno, yo oré. ¿Entonces vos lo sanaste? No, fue el Señor, pero yo soy el instrumento. Sí, pero la gloria es de Dios. Porque el poder es de Dios. Entonces eso no glorifica a Dios. A nosotros nos alegra, a nosotros nos entusiasma lo que hacemos, pero no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios, digan conmigo, es que yo muera a mi vida, a mi carácter, a mi orgullo, a mi enojo, a mi celo, a la envidia, a la rebeldía. Eso es lo que glorifica a Dios. Porque todo lo sobrenatural manifiesta el poder de Dios, pero no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que los hijos se parezcan al Padre en carácter. Y ahí es donde el Señor dice que el que no da ese fruto es tropiezo para el otro. El que no provoca ese fruto es tropiezo para su prójimo, es tropiezo para la vid. Y ahí vos te darás cuenta que sí lo es, que el Señor tiene razón. Porque muchas veces el mal carácter, los malos frutos de una persona pueden hacer tropezar a otra. De diferentes formas, desanimándole, criticándole, tentándolo. Hay mucha gente que como ellos no viven una vida de santidad, viven tentando al otro. Dale, vení con nosotros, decía mi papá siempre, ¿no? Vení con nosotros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente el que tiene temor del Señor piensa que todo aquello a lo cual lo están invitando no agrada a Dios. Pero como él no tiene la misma vida de fe y la misma vida de temor, entonces no da fruto, aunque pueda manifestar mucho la gloria de Dios en lo sobrenatural, no da fruto porque no tiene el carácter y la personalidad de Cristo. Entonces termina siendo de tropiezo porque lo tienta a pecar, lo tienta a rebelarse contra la palabra del Señor, lo tienta a rebelarse contra lo que el Señor espera de nosotros. Entonces termina siendo tropiezo porque como él es tibio, le molesta al que es ferviente. Como él no cree, le molesta a los que creen. Como él es fiel, él es infiel, les molesta a los fieles. Como él no tiene temor, les molesta a los temerosos. Como él no se consagra, le molesta a los consagrados, porque entonces en vez de serle de ánimo, de apoyo, le es de tropiezo, porque lo cuestiona, le critica. Son caretas, son chupamedia, son alcahuete, se hace la santa, se hace el santo. Dale.
Entonces, ¿qué dice el Señor? Todo pámpano que no lleva fruto, el Padre lo corta. Y todo el que lleva fruto será limpiado para que más fruto lleve. ¿Cuál es el fruto? Digan conmigo, ser semejantes a Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, ese es mi desafío. Ahora, mirá el que está a tu lado y decirle, podemos serlo. Podemos impactar, podemos bendecir. Podemos ser de bendición. Mucha gente necesita a Cristo. Mucha gente necesita al Señor. Mucha gente necesita tener un encuentro con Dios. Que no sea solo por lo sobrenatural. Porque ¿de qué le sirve a un enfermo ser sano si se pierde? ¿De qué le sirve a una persona de bajos recursos ser prosperada económicamente si después se pierde? Pero una vida que tiene un encuentro con Jesús cambia por obtener el mayor de los regalos, el mayor de los beneficios, haberse encontrado con Cristo. Que la esposa sea un reflejo de Jesús. Que el marido sea un reflejo de Jesús. Que los padres seamos reflejo de Cristo. Que la iglesia seamos un reflejo del Señor Jesús. No piensen en lo que los demás deberían hacer, pensemos en lo que nosotros debemos hacer. Porque lo que importa no es lo que hagan los demás, sino lo que haga yo. Y en esa necesidad reflejemos a Cristo. Que el Señor vea en Jesús el centro. Que el Señor vea en la gente que hoy está escuchando la palabra de Dios con gran satisfacción a sus hijos que se parecen al Padre. La mayor gloria del Padre no es iglesia llena de gente, es iglesias llenas de personas que cada día más se parecen a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gente podrá decir, son locos, están chiflados, están en red, no importa, pero que se parecen a Cristo. Esa es la esperanza de un mundo desilusionado, decepcionado, de un mundo que ya no cree en nada. Ver una iglesia que no es careta, sino un reflejo mismo de Dios en la tierra. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero podemos serlo. Podemos llevar a Jesús. Y se trata de destruir nuestro carácter, destruir nuestra humanidad para que el Señor brille. Se conocerán que son mis discípulos cuando lleven mucho fruto y ese fruto permanezca. En eso el Padre será glorificado. Levantemos esa manito y digamos, Señor, aquí estamos. Preparados, listos para ser Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.